Capítulo 1, versículo número 18 hasta el versículo 23. Leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles. Allí voy a dejar un mensaje en el día de hoy utilizando la primera parte del versículo número 18. Allí está el título de mi mensaje en la mañana de hoy, en la primera parte del versículo 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Voy a volverlo a leer. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es poder de Dios. El mensaje le he titulado La palabra de la cruz. Cuando el escritor se dirige a una iglesia que está en lo que actualmente se llama el Peloponeso, Corinto, era una región macedónica en ese entonces, pertenecía a Macedonia. El apóstol Pablo dirige esta carta y en la primera parte se dirige a una iglesia que habían desórdenes espirituales en cuanto a los dones y habían divisiones dentro de la iglesia, que es los primeros párrafos o los primeros versículos del capítulo 1. En esta carta el apóstol Pablo le habla a una iglesia que era bastante numerosa, una iglesia que era bastante avivada, una iglesia que tenía el carisma o los dones del Espíritu Santo en función dentro de la iglesia. Era una iglesia que era grande y tenía bastantes problemas. La ciudad donde estaba ubicada la iglesia era una capital, era una ciudad bastante populosa, donde tenían diferentes cultos y diferentes tipos de poblaciones, entre los cuales estaba poblada de griegos y también habían sinagogas judías. El culto más grande a celebrarse en los corintios, antes de llegar la evangelización en los viajes misioneros del apóstol Pablo, allá existe un monte alto donde había o están los restos de un monasterio donde se celebraba culto, donde había más de 1000 sacerdotisas, y estas sacerdotisas eran prostitutas y ellas daban o se celebraba un culto por ellas o en ese lugar. Y la mayoría de personas, cuando decían vamos a corintiar, era que iban a ese culto pagano, donde corintiar significaba lo que para los romanos era una orgía, para los corintios era simplemente algo sagrado. En ese lugar
El apóstol Pablo precisamente deja este mensaje acerca de la palabra de la cruz. Cuando él llega a Grecia, que está muy cerca de Corinto, los griegos se preocupaban en conocer y descubrir todos los días algo nuevo. Y cuando llega a los corintios, encuentra una colonia de griegos que solamente basan su conocimiento o su experiencia religiosa en el saber. Y encuentra otro grupo que es de judíos que simplemente buscan cuál es la señal, buscando señales. Y es allí donde el apóstol Pablo deja la magistral enseñanza de la palabra de la cruz, poniendo en primer lugar la palabra de la cruz, diciendo: porque la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y hace una pregunta a la iglesia: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Refiriéndose al intérprete de la ley. ¿Dónde qué del escudriñador de este siglo? Refiriéndose a su tiempo, pero el Espíritu Santo hablándonos a este tiempo. ¿Dónde está el sabio de esta época? ¿Y dónde está el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría a Dios, por esa sabiduría a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan cada día la sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuántos adoran al que se levantó de entre los muertos? Aleluya. Porque ciertamente para el judaísmo la cruz y la palabra de la cruz le fue y les es de tropezadero. Para los gentiles es una locura, pero para los que hemos sido rescatados por su sangre es vida eterna y salvación, y a Él le damos la gloria en el día de hoy. En este versículo mal interpretado por algunos creyentes del 80, del 90 y hasta ahora, piensan y dicen: es que yo estoy loco para Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. Y algunos dicen equivocadamente: y es que mi manicomio está en el cielo. Eso tampoco lo dice la Biblia. Si en el cielo hay un manicomio, yo no quiero ir a ese manicomio. Quiero ir al cielo, pero no que el manicomio sea el cielo, ni el cielo es un manicomio. No vamos al cielo porque estamos locos. Vamos al cielo porque lo que la gente consideró una locura, para nosotros es poder. Alábalo. Para nosotros es vida. Por lo que para el mundo es ignorancia, para Dios es la sabiduría eterna. Lo que el mundo consideró que no servía, Dios consideró que sí servía. Porque lo desechado del mundo, Dios lo tomó para en él depositar la gracia salvadora, para él depositar la gracia redentora. Y es por eso que aunque el mundo nos señale de loco, no estamos locos. Y Pedro defendió eso cuando dijeron: están borrachos, y él dijo: no estamos borrachos, es el Espíritu Santo que se metió dentro de nosotros, y eso no es borrachera. Y cuando el Espíritu Santo entra al creyente, no es una locura, es poder de Dios, es vida, es salvación. Esa es la palabra de la cruz.
Así que si usted creía que en el cielo hay un manicomio y usted no está loco, ninguno. Ese es el concepto del mundo diciendo: el que lee la Biblia se vuelve loco. No, el que lee la Biblia obtiene la sabiduría del eterno Salvador. El que lee la Biblia sale de las tinieblas a su luz admirable. El que lee la Biblia dice su palabra. El que llega a la verdad lo hace libre. Lo único que liberta al hombre no es la consejería, es la palabra, es la vida. Hay gente que está buscando ser libre en consejería, en terapia, pero lo que liberta al hombre es la palabra de la cruz. Lo que liberta las cadenas es la palabra de la cruz. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. ¿Cuántos alaban su nombre? El apóstol se refiere a la palabra de la cruz porque la cruz era el lugar de tormento. La cruz era el lugar para los criminales. En la cruz se ejecutaba la escoria de la sociedad. Por eso para los griegos esto era una locura. Tener salvación por un hombre que murió como un criminal, eso es una locura. Ser salvo por un hombre que murió para expiar los pecados es una locura. Porque los griegos consideraban a sus dioses de otra manera. Y introdujeron, o cuando Pablo introduce el mensaje en Grecia acerca de la resurrección, le dieron la espalda y dijeron: este es un palabrero, esta es una locura, cuando lo oyeron hablar de la resurrección. El mensaje del Mesías crucificado en aquel entonces para los judíos era un escándalo y para los griegos era una ridiculez. La muerte en la cruz de Jesucristo era y es un escándalo hasta el día de hoy para el judaísmo. La muerte en la cruz significaba maldición, por eso para el judaísmo es escandalizante saber que el Salvador del mundo estaba colgado en la cruz. Deuteronomio dice: maldito el que es colgado en un madero. Por eso es que despierta un escándalo para los que amaban la venida y aman la venida del Mesías, porque hasta el día de hoy lo esperan. Ellos dicen: es imposible. Y por eso dice el apóstol: es un tropezadero para ellos, porque no puede ser salvador uno que ha sido maldito en el madero. Hasta el día de hoy, Israel no puede captar el mensaje del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Los griegos todavía buscan la sabiduría, como dice el apóstol inspirado por el Espíritu. Un Dios que se hace ser humano, que incluso va a la cruz, que se deja pegar, que se deja aborrecer, que se deja escupir. Según el concepto de ellos, era sencillamente tonto. Alguien que se degrada de este modo no puede ser Dios. Pero qué bueno que Dios enloqueció, entorpeció y cegó la sabiduría de este mundo para revelarle a su Hijo aquellos a quien Él, como dice la Biblia, a quien Él le place. La Biblia dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué propongo yo hablar en mi mensaje en el día de hoy? Propongo decirle a la iglesia, propongo decirle a la audiencia que el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario a través de Jesucristo no tiene similares, ni tiene comparación. Solamente a través del sacrificio perfecto de la cruz del Calvario hay redención y salvación para la vida del ser humano. En la palabra de la cruz.
la palabra de la cruz. Y no voy a hablar a través de toda la Biblia de la palabra de la cruz, pero sí voy a mencionar el sermón de Pedro cuando se refirió a la palabra de la cruz. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 13, Pedro se refiere a la palabra de la cruz como el Hijo y siervo de Dios. Es que la palabra de la cruz estaba allí. Él dijo, Él es el Hijo y el siervo de Dios. Ese capítulo lee de la siguiente manera: cuando Pedro disertaba después de la curación del cojo de la Hermosa, le decía a la audiencia del momento, cuando se acercaron a ver qué había sucedido, en ese discurso Pedro le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Esa es la palabra de la cruz. Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro describe la palabra de la cruz como el Hijo y el siervo de Dios. Pedro describe en el versículo 14 a la palabra de la cruz: mas vosotros negasteis al santo y al justo. El santo y el justo es la palabra de la cruz. También lo describe en el versículo 15 como el autor de la vida. Esa es la palabra de la cruz. En el versículo 18 lo describe como el Cristo, el ungido. Esa es la palabra de la cruz. En el versículo 18 también lo describe como el profeta de Dios. Esa es la palabra de la cruz. Solo en el Evangelio como palabra de la cruz está el poder de Dios. El poder no se encuentra en la cruz misma, sino en la persona que fue crucificada en ella. El madero tan solo fue el medio de la ejecución, pero la persona allí crucificada fue y es el único camino para alcanzar la vida eterna. La Biblia dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de la cruz frustra las consideraciones humanas. Los humanos buscan sabiduría y entendimiento, pero Dios responde con el crucificado. La gente busca la religión, la gente busca mitigar la conciencia, pero Dios envía a su Hijo para sanar de raíz, para limpiar de raíz, para levantar del polvo, para sacar de la miseria al hombre con la palabra de la cruz. El justo, el Cristo, el profeta de Dios, el santo, a quien vosotros negaste, dijo Pedro, a quien el mundo lo tiene como burla, a él le predicamos en el día de hoy. Él es la palabra de la cruz. Sin él no hay salvación. Sin la palabra de la cruz no hay restauración. La predicación del evangelio sin la palabra de la cruz es simplemente teoría. La predicación del evangelio sin la palabra de la cruz es simplemente diversión, entretenimiento. ¿Qué cosa es que la Biblia es? Como decíamos en la clase, inspiración divina. Los griegos buscan sabiduría y en la sabiduría hallaron que el placer es parte del culto. Por eso celebraban cultos de placer a los dioses. Por eso hacían sacrificios para complacer a los dioses. Cuando el mar se enojaba, ellos decían: se enojó Apolión, y le sacrificaban y hacían culto a la prostitución. Buscaban la sabiduría
buscaban el placer. Un evangelio predicado en este tiempo sin la palabra de la cruz es simplemente buscar sabiduría placentera. Escaseamos de la palabra de la cruz. Escasean los tiempos donde la palabra de la cruz es la que hay que predicar. Por eso se ha recurrido al placer, al entretenimiento y a la diversión evangélica, donde buscamos un lugar donde nos sintamos cómodos y placenteros. Y recuerde que el evangelio no muestra un camino sencillamente de rosas. La palabra de la cruz es una palabra comprometedora. La palabra de la cruz es un sígueme. La palabra de la cruz es venid en pos de mí. La palabra de la cruz es el que quiera entrar al reino tiene que abandonar la vida antigua. La palabra de la cruz es entrad por la puerta estrecha. La palabra de la cruz es hay solamente dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. La palabra de la cruz dice, sin mí nada podéis hacer. La palabra de la cruz dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Cristo, aunque está muerto, vivirá. Esa es la palabra de la cruz. Todo lo que adorna, todo lo que disfraza este evangelio para hacerlo digerir más suave es simplemente contaminación y herejía en la palabra de la cruz. Todo lo que adorna la verdad y la salvación es simplemente religión. Pero la palabra de la cruz, evangelio sin cruz, no tiene corona. Evangelio sin cruz no tiene recompensa, porque la palabra de la cruz es lo único que Cristo dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero después viene la victoria sobre el mal, sobre las tinieblas, sobre el mismo infierno. Esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz había sido anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? 500 años atrás, Isaías había dicho que no iban a creer en el anuncio de la palabra de la cruz. ¿Quién ha creído? La audiencia de la cruz del Calvario estaba llena de credos. En la cruz del Calvario estaban los soldados, estaban los sacerdotes, estaban las mujeres, estaban los que creían, estaban los que no creían, estaban los que fueron a buscar la señal. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Estaban los criminales que merecían la muerte. Pero en la cruz del Calvario, aleluya, la palabra de la cruz salvó a un miserable que también, junto con el de la izquierda, merecían el castigo. Pero la palabra de la cruz le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra de la cruz la que se abre para orar por los pecadores. Jesús, de acuerdo al libro del profeta Isaías, dice que en la cruz oró por los pecadores. Esa es la palabra de la cruz. Cualquier adorno que le pongamos a la palabra de la cruz en el día de hoy, para que la gente no se ofenda,
para que la gente no huya de la iglesia, para que la gente no se vaya, para que la gente no se lastime sentimentalmente en la iglesia, para que la gente no se lastime emocionalmente. Buscamos y rebuscamos palabras de diccionario, palabras de domingo, palabras elocuentes, palabras que muchas veces la gente no las entiende, pero hoy necesitamos más que nunca la palabra del Hijo de Dios, la palabra, como dijo Pedro a su audiencia, la palabra del Hijo, del siervo, de Jesús, del santo, del justo, del autor de la vida, del Cristo y del profeta de Dios. Cuando los discípulos oyeron a Jesús hablando palabras severas, duras, los discípulos se escandalizaron. Jesús les dijo: ustedes están escandalizados por la palabra que les he dicho. Dura es esta palabra, dijo Pedro, pero ¿a quién iremos si solamente Cristo tiene palabra de vida eterna? Esa es la palabra de la cruz. El mensaje de la cruz de Cristo no tiene amigos. Lo dijo el Señor: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esa es la palabra de la cruz. Pero nosotros le queremos caer bien a todo el mundo. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esa es la palabra de la cruz. Pero más que eso dice que es locura a los que se pierden. Dos cosas dice el Espíritu a través de este versículo: que el mensaje de la cruz para unos va a ser el camino de la vida, pero el mismo mensaje de la cruz es el camino de la muerte. Y fue representado en el Gólgota. Todos los que estaban allí tenían la misma oportunidad del ladrón de la derecha. Pero solo un ladrón le dijo: acuérdate de mí. Mientras que los que lo miraban, que tenían la misma oportunidad, menearon su cabeza y dijeron: este no es. El otro que compartía la muerte, el de la izquierda, tenía la misma oportunidad. Lo que está diciendo el Espíritu es que el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo para unos va a ser para ser salvos, pero para otros va a ser para condenarse. Líbrenos Dios que el mensaje que usted escucha en la iglesia sea para condenación. Porque de la misma manera que en el mundo hay gente buscando la forma y manera de cómo Dios los entienda, asimismo muchos han entrado en la locura de esa predicación y se pierden. Por eso les expliqué el pedacito: no estamos locos. Locos los que se pierden. Allí lo dice. Es una locura estar en la iglesia y estar perdido. Es una locura estar en la iglesia, compartir la iglesia y al final de la carrera oír palabras que digan: apartaos de mí, no los conozco. Eso es una locura. Es locura para los que se pierden. Mire, que interpretar la Biblia nos ha sido por muchos años transmitido de que sí estamos locos. Usted no está loco.
Ahora, si usted anda con un pie en el evangelio y otro en el mundo, ahí sí, usted está loco. Pero si usted está caminando en el Señor, usted no está loco, usted no es loco. Reprenda eso cuando le digan, usted es un loco. Y usted sale contento porque le dijeron loco. Sí, mi manicomio está en el cielo. Reprenda. Usted no está loco. Algo bueno en el pasado, hasta canciones se hicieron, llámenme loco, ¿no? Y nos sentíamos felices cuando nos decían está loco. Claro, sentimos la satisfacción de que, no de que estemos locos, de que nos digan y no lo estamos, es otra cosa. El sabio Salomón dijo, el que sabe, hágase como el que no sabe. Por eso la locura, muchos pensaron que era una tontería, consideraron que era necio. Para muchos la cruz es tropezadero. Muchas personas consideran una locura la predicación del evangelio, ya que no concuerda con sus ideas, con sus estilos de vida, ni con sus estilos religiosos. Por eso es que la manera más fácil de zafarse es decirle, es que ustedes los evangélicos están locos. No estamos locos. Llámenos locos, pero no estamos locos. Aleluya. Aleluya. No concuerda con el estilo de vida. Isaías dijo, ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer al anuncio de la resurrección por unas mujeres que salieron de la tumba alegres, contentas, diciendo, ha resucitado? ¿Quién al creer al anuncio cuando el profeta Isaías dice que tenía su rostro como raíz de tierra seca? Otra idea que nos debemos sacar de la cabeza, porque nos vendieron la imagen de ese Cristo perfilado, nariz perfilada y bonito así todo, y le llamamos el rubio de Galilea. Isaías dice que la cara del cordero en el momento era como la raíz de tierra seca. Usted arranca un árbol en tierra seca y la raíz es un espanto. Lo que Isaías está diciendo es que desfiguraron a tal punto su cara que había quedado irreconocible. Pero esa desfiguración de la cara irreconocible, aleluya, aunque el mundo no lo crea, ha cambiado nuestra vida. Y eso es lo que dice Pedro ante la audiencia. Ese que ustedes crucificaron fue el que levantó al cojo de la hermosa. Ese que la gente dice que estamos locos es el que ha cambiado centenares y multitudes de personas. Es el que ha hecho que el borracho abandone la borrachera. Es el que ha hecho que el ladrón deje de ser ladrón. Ese es el que dio vida y da vida y seguirá dando vida para la gloria de su nombre. Aunque no lo crean, Cristo sigue siendo el dador de la vida. Pero lo segundo es que la palabra de la cruz, lo que es locura para unos, es potencia para otros. Ahora sí, usted identifíquese con esto. Lo que ellos lo ven como locura, dice, mas a nosotros, ¿cuántos han sido rescatados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido rescatados por el Cordero inmolado? Mas a nosotros, nada más y nada menos, es potencia de Dios a los que se salvan.
Le digo, si el evangelio no ha hecho nada en tu vida, usted está en el primer grupo. Si el evangelio no ha tenido efecto en tu vida, usted está en el grupo que me acabo de mencionar. Pero para los que se salvan, esto es potencia de Dios en los que se salvan. ¿Por qué? Porque Isaías, 500 años atrás, dice que en la cruz del Calvario venció el poder del pecado. Eso trae salvación. En la cruz del Calvario exhibió públicamente las potestades de Satanás. Eso trae vida. En la cruz del Calvario perdonó a los transgresores. En la cruz del Calvario oró por los pecadores. En la cruz del Calvario dice, ciertamente llevó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Necesitamos oír el mensaje de la palabra de la cruz. El problema de este tiempo es que buscamos señales como los judíos y es que buscamos placer como los griegos. Nos gusta el lugar donde nos entretienen. Nos gusta el lugar donde nos dicen todo va a salir bien. Nos gusta el lugar donde sentimos algo en el cuerpo. Nos guiamos por los sentimientos del cuerpo. ¡Ay de aquellos que en el día de hoy han puesto la palabra de la cruz en el olvido, en el escaparate, y lo han censurado y lo han ridiculizado! Pero la palabra de la cruz dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados. La palabra de la cruz dice, ciertamente llevó nuestros dolores. ¿Saben lo que eso significa? Que no debe haber ningún salvo con culpabilidad, porque Él llevó nuestros dolores. ¿Sabe lo que eso significa? Que no debe haber ningún salvo tomando pastillas antidepresivas, porque Él llevó nuestros dolores. Pero el evangelio barato, económico, el evangelio, el quinto evangelio, el evangelio de los creyentes modernos es: leo la Biblia, pero creo en lo otro. Leo la Biblia, pero busco la alternativa. Leo la Biblia, voy a la iglesia, pero también busco lo alternativo. Ese evangelio de poco poder, ese evangelio humano, ese evangelio científico, ese evangelio de sabiduría, le hace falta la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es poder de Dios y actúa hasta la eternidad. La fuerza humana se va al vacío, pero el que busca y vive la palabra de la cruz se salva, porque esto es poder de Dios para los que se salvan. No sea usted de los que dicen: voy a buscar poder en la iglesia. Porque el salvo ya tiene el poder. Por eso allí lo dice la Escritura. Poder de Dios a los que se salvan, no a los que se van a salvar, a los que se salvan. ¿Y qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, mas es un regalo de parte de Dios. La palabra de la cruz no está comprometida. No la podemos comprometer. Precisamente la cruz se compone de dos palos, uno transversal
y el otro vertical. Uno que se extiende a los dos lugares, o te pierdes o te salvas. Y uno que muestra el camino a la eternidad, que es Cristo el Señor. Jesucristo es nuestro centro. ¿Cuántos lo alaban? Hay veces que yo noto que cuando se dicen palabras dichas, qué sé yo, por algún pecador que no sabemos si se las dijo por el momento y la mencionan, como dijera San Juan de los Palotes en el siglo tal, y la gente dice amén. Pero cuando se dice Jesucristo es nuestro centro, la gente dice Jesucristo es el centro de nuestra vida. Jesucristo es el centro de nuestra predicación. Jesucristo es la figura principal de la iglesia, del creyente. Jesucristo es el personaje, la persona divina más importante en nuestra adoración. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede faltar la palabra de la cruz. El evangelio de este tiempo nos habla de dinero, de cosas bonitas, pero se olvida de hablar de la palabra de la cruz. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida y nadie como Él. Son muchos los que se van a quedar buscando señales. Ay, que aquí no se ve, aquí no se siente. No busque señales. Mira la cruz. Las señales vienen detrás de eso, porque la Biblia dice, estas señales seguirán. No dijo el Señor, busquen las señales. Las señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los salvos. Sencillo como eso. Muchos buscan sabiduría. Mayormente sabiduría de este mundo. Y no está mal, porque también equivocadamente se nos enseñó que no hay que prepararse, que no hay que estudiar. Y escuchen, no se refiere a esto la Biblia. No se refiere a esto el texto. Hay que prepararse, hay que estudiar. Hay que buscar la forma de escudriñar y leer las Escrituras. Hay que estar continuamente leyendo la Biblia. Pero muchos buscan sabiduría de este mundo. Buscan el entendimiento, pero muchos otros buscan la satisfacción personal. Pero la palabra de la cruz, como dice el apóstol, es locura para los que se pierden. Y vuelvo a leer el texto. Más a los que se salvan es saber a nosotros, es poder de Dios. Y es la segunda ocasión que Pablo menciona, como lo hizo a la iglesia de los romanos, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de la palabra de la cruz, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de decir somos creyentes o cristianos, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de seguir a Cristo y su palabra, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. La palabra de la cruz tiene que ser una vez más predicada, como dice la Escritura. Y será predicado este evangelio del reino a toda criatura, y después de esto vendrá el fin. No hablamos de estrategias evangélicas. No hablamos de fórmulas mágicas de cómo solucionar problemas de la vida. Porque muchos buscan, es que fui a la iglesia
y siempre viví con los mismos problemas. La iglesia, el cristianismo, ni la Biblia verdadera ofrece soluciones ni recetas mágicas para los problemas de la vida. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted pensó que viniendo y sentándose en la banca de la iglesia, usted iba a cambiar de conducta, olvídese de ese cuento. Usted tiene que hacer el esfuerzo. Usted tiene que cambiar los patrones de vida. Usted tiene que cambiar los estilos. Si usted pensó y dijo, pues que yo fui en la iglesia y en vez de seguir para adelante fui para atrás, preciso, porque usted va buscando una fórmula mágica. El Señor ofrece un camino difícil, óiganlo. Solo que nos han vendido la idea, no, que el Señor es bueno. Sí, Él es bueno, pero sus caminos son estrechos. Su camino es estrecho. ¿Sabe que sí nos ofrece el Señor? Y eso sí lo tengo que decir, nos ofrece y nos prometió estar con nosotros en las buenas, en las malas, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese cuento, ese cuentico, ay, que el Señor me abandonó. Esa lastimería y ese lloriqueo, ay, que el Señor como que ya no me oye. Ese es un falso evangelio. Esa es una falsa percepción. Esa es una falsa idea. Porque el creyente que no busca al Señor, mira, aunque el mundo se caiga a pedazos, el Señor permanece con los suyos hasta el fin del mundo. Eso es palabra de la cruz. Yo estaré con vosotros todos los días. Y todos los días es todos los días. Cuando hay lágrimas, ahí está el Señor. Cuando hay dificultades, ahí está a tu lado. Cuando hay problemas, Él está a tu lado. Cuando tienes que comparecer a la corte, Él estará a tu lado. Cuando estés en el camino, Él estará a tu lado. Él permanecerá siempre fiel. La Biblia dice, y aunque nosotros seamos infieles, Él está allí al lado diciendo, yo estoy contigo, no te olvides, yo estoy a tu lado, no te olvides. Hay lágrimas, yo estoy allí. Hay problemas, yo estoy allí, dijo el Señor. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una bendición. Por lo tanto, la palabra de la cruz, puedo concluir diciendo, es poder de Dios. Y decir que la palabra de la cruz es poder de Dios es suficiente argumento para decir que el cojo que estaba en la puerta de la Hermosa por más de 40 años se levantó sin que hicieran esfuerzo ni Pedro ni Pablo, ni Juan. Ninguno hizo esfuerzo. Porque quien levantó, como dijo Pedro, quien lo levantó no fue Juan, no fue Pedro, fue el Cristo resucitado. Poder de Dios es suficiente para decir que lo que tú eras ya no eres. Eso es suficiente para decir que tenemos una promesa bienaventurada de vida. Número 2. La palabra de la cruz no solamente es poder, la palabra de la cruz es salvación. Nadie dice amén. La palabra de la cruz es salvación. La palabra de la cruz es salvación. Argumento suficiente para decir que en ningún otro hay salvación. En ningún otro, ni en ninguna otra, no es ella, no es otros, ningún otro hay salvación.
Aunque ya hay unas traducciones bíblicas en ese versículo que dejan abierto para decir que hay otra oportunidad, en ningún otro hay salvación. No lo busque por ningún otro lado. La salvación solamente está en Cristo, en la palabra de la cruz. Finalmente, sin cruz no hay corona. Si no hay sacrificios, oigan, usted puede acomodar su evangelio a su manera y eso se respeta. Pero si no hay sacrificio, sin cruz no hay corona. Admiro a los que con esfuerzo y dolor van y hacen lo que tienen que hacer buscando su beneficio espiritual. Admiro a las ancianas, a los que dejan cualquier cosa por ir a la iglesia, porque sin cruz no hay corona. Un minuto más, una hora más en la iglesia no es comparable a la gloria venidera. Puede quedar, mire, que se quede, que se atrase cualquier cosa, menos tu vida espiritual. Que se atrase lo que se atrase después. Después que usted entra aquí, olvídese que se atrase el mundo, que se paralicen los pueblos, pero que usted esté aquí es un sacrificio, y eso no solamente se valora por lo que se hace, sino se valora por el resultado que tiene. Por el resultado que tiene. ¿Sabe qué? Voy cerrando. Vienen días en que usted no podrá, oiga, ya tuvimos los primeros síntomas donde los templos perderán vigencia. Yo admiro cuando oigo los testimonios, cierro con esto, los testimonios de Indonesia y de China. No de los que vemos en los documentales, de los misioneros que fueron y nos dijeron, así estamos haciendo culto. ¿Dónde los hacen? Los hacen a escondidas, y la gente que se pierda el comunismo, lo que sea, que diga lo que diga, ellos se meten en esquinas, en rincones, en zaguanes a celebrar un culto, porque no todo el mundo tiene Biblia. Los celulares están monitoreados por el gobierno. Denle gloria a Dios a ustedes, demos gloria a Dios, que usted hace lo que le da la gana con las redes aquí. Demos gracias al Señor, oigan, demos gracias al Señor que tenemos un templo para congregarnos y 3 miserables cultos para Dios. Y mi responsabilidad es decirle a ustedes, congréguense. Una persona que no se congregue en la iglesia, algo no anda bien. Óiganlo. Una persona que tiene dificultad, que se le hace difícil, no por el trabajo, porque yo entiendo los que trabajan, pero que hay otros factores que le hacen difícil. Entiendo los que trabajan, y yo sé que algunos están diciendo, el pastor como que no sabe, que yo, mire, yo sé los que trabajan aquí, los que madrugan, por lo menos las que se excusan, los que están hoy, enfermeras que trabajan un domingo sí, un domingo no, eso es valedero. Pero los que dicen, yo no voy, yo tengo que hacer 2 o 3 cositas más, y aprovecho el domingo. ¿Aprovecha usted el domingo? Esa es nuestra manera de pensar. No, el Señor me comprende. ¿Somos tan filósofos de decir que el Señor nos comprende? ¿Somos tan sabios de decir, bueno, Señor, ya tú sabes, es que si yo no lo hago? ¿Podemos nosotros aconsejar al Señor? Estoy cerrando con esta reflexión.
¿Somos nosotros capaces? Nos sentimos en esa posición de decir, bueno, Señor, ya usted sabe, y usted me conoce, y levantamos el dedo. Y nadie tiene que decir nada en la iglesia porque hay otros peores que yo. ¿Somos capaces de eso? ¿Nos atrevemos nosotros? ¿Tenemos nosotros esa capacidad de decir, bueno, Señor, a la hora y la verdad, sálvese quien pueda? ¿Hablamos así nosotros ante Dios? Creo que estamos en un tiempo donde la palabra de la cruz tiene que volver a su lugar. Hemos bajado a Cristo de la cruz, como dijo el apóstol, y lo estamos crucificando cada vez. La palabra de la cruz es locura, ciertamente. Tenemos nosotros la facilidad de decir, no se necesita estar metido en la iglesia para hacer saber que uno es cristiano. ¿Nos atrevemos a hablar así ahora? ¿Nos atrevemos nosotros a hablar de esa manera en la iglesia? La palabra de la cruz. Sin cruz no hay corona. El sacrificio, oiga bien, el sacrificio que usted hace por los tuyos, por ti, tiene su recompensa y usted lo va a ver. Los resultados, oigan, los resultados hablan. Los resultados son los que hablan. Vea usted los resultados en ti. Cuando usted se le dedica al Señor, una hora al Señor, usted sacrifica otras cosas. Sacrifique una hora de trabajo para el Señor. Sacrifique una hora de sueño para el Señor. Sacrifica una hora de su descanso para el Señor. ¿Ya cuántas horas llevamos? 3. Los resultados de ese sacrificio. Es posible que usted se sienta un poquito más cansado, pero los resultados espirituales no tienen comparación. No tienen comparación. Y esa es mi reflexión al final de este mensaje, porque es que hasta los clavos de la cruz los hemos botado. Se nos ha olvidado de que el sacrificio de la cruz del Calvario, léanlo en Isaías. Por eso les dije, no se coman el cuento de que Jesús está así, con las manitas. No, la cara se la desbarataron a puños. No se conocía. Aparte de eso lo escupieron. Aparte de eso lo bofetearon. Aparte de eso le pusieron una corona y de espinas. Y aparte de eso se burlaron. El escarnio era peor. Por eso él dijo, quita de mí esta copa, el sacrificio. Pero el sacrificio produjo salvación. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero sí tenemos que hacer un sacrificio como salvos. Así es que hay que poner los relojes a tiempo. Hay que poner los relojes. No me vengan con eso. El reloj no me despertó. La alarma no me sonó. Eso es como el que pone el GPS y se pierde. Dice, ay, este GPS está loco. No es el GPS el que está loco. Pero sí va a llegar un tiempo en que la sabiduría de este mundo se va a enloquecer. Dios va a trastornar. Por eso mi reflexión es, señores, vamos a poner la palabra de la cruz en su lugar. Puestos en pie.